Sí, bueno, eh, vamos entonces con la clase de hoy, que es la segunda clase de Spark. Entonces, hoy vamos a ver Spark SQL. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada y hoy la clase va a ser interactiva. Vamos a tener una parte práctica bien chévere. Bueno, ok. Vamos a ver qué fue lo que vimos la clase pasada de Spark. Ajá. En primer lugar, vimos las características. Ajá. ¿Quién recuerda algo de las características de Spark? De esas características que vemos ahí en pantalla. Ajá, David, no se te escucha casi. ¿No me escuchas? Ahora sí, ya está mejor. Ah, no, lo que iba a decir es que políglota era porque se podía utilizar APIs como de Python, Java, JavaScript, si mal no recuerdo. No, JavaScript no. Scala, que es el lenguaje con el que fue desarrollado, y con R también podemos trabajar. Ah, ok. Ajá. Muy bien, David. ¿Quién más? Ujú. ¿Quién me habla de la velocidad o de la computación de memoria? Ok, en la parte de tolerantes a fallas, se basa en las propiedades de los RDD, que como ya habíamos hablado, una de sus propiedades era que es resiliente. Y es porque si, como ellos están en memoria, pero a su vez también están replicados, y además de eso, cada RDD tiene como el linaje, ¿no? De dónde, o sea, cómo se originó ese RDD. Entonces, si él fallara, con el linaje se puede volver a reconstruir. No sé si recuerdan eso. La velocidad era porque como ellos ejecutan todas las operaciones en memoria, hacen y además de eso no almacenan los resultados intermedios en disco, a diferencia de MapReduce, que almacena los resultados intermedios en disco. Eso hace que sea mucho más rápida las operaciones eh, en Spark. Y entonces yo les mostraba un grafiquito en que decían que podían ser hasta 100 veces más rápida que MapReduce. ¿Recuerdan eso? Ese gráfico. Luego estaba la evaluación perezosa, porque ellos decían que había instrucciones, o sea, todo lo que era intermedio, lo que no pedía un resultado final, no se evaluaba, sino hasta el momento en que realmente se necesitaba el resultado final, que era la diferencia entre las transformaciones y las acciones, ¿sí? Las transformaciones no se evaluaban sino y las acciones eran las que se hacía que se ejecutaran las transformaciones. Y los datos en tiempo real y en lotes es justamente porque él permite, o sea, con los RDD, él permite que hayan tanto streaming como batch. ¿Sí? Y debido a su gran velocidad, se pueden hacer ambos a la vez. Y bueno, ya lo de computación de memoria ya lo expliqué. Ajá, lo siguiente que vimos fue esto. Ajá, ¿alguno se acuerda de cómo era esto? ¿De qué pasaba aquí?
¿Me están escuchando? Ok. Ajá. Entonces, preguntaba si alguno se acordaba de esta parte, de qué pasaba aquí con el manejador del programa, lo que era una aplicación en Spark. Ok, Irlanda. Ajá, pero ¿y los demás? Ok, fíjense, cuando se crea una aplicación en Spark, la aplicación en Spark tiene un Spark Context, que es como la clase eh, que, que define todos los métodos que se pueden utilizar en Spark y por supuesto el código del usuario, ¿no? Lo que realmente el usuario quiere hacer. Ese Spark Context, esa aplicación en Spark, se corre, digamos, la corre digamos, el programa controlador o el proceso controlador, el cual tiene que, digamos, interactuar con el manejador del clúster, que realmente es el manejador de recursos, ¿no? Entonces aquí podemos tener a Jar, podemos tener Mesos, o podemos tener el propio manejador del clúster de Spark. Entonces, él lo que hace es ver cuáles son los recursos que se necesitan usar. Entonces, una vez que tenemos los recursos, y eso, ¿de dónde los saca los recursos? De los nodos. Entonces, ajá. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cada nodo o cada worker, como en este caso, él le asigna un número de ejecutores. Ahí puede haber más de un ejecutor por cada nodo o por cada worker. Y ese nodo entonces va a tener memoria asignada y espacio de procesamiento para las tareas, ¿sí? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, que este ejecutor tiene una cierta cantidad de memoria de caché, que es donde se van a ejecutar digamos, las acciones y las transformaciones de los RDD. Y la cantidad de tareas dice cuántas tareas se pueden ejecutar en paralelo, ¿sí? Entonces, por eso dicen que la ejecución de Spark es en paralelo, ¿ok? Entonces, cada nodo ejecutor, después, o sea, una vez que tiene asignadas sus tareas, entonces él va diciéndole al driver, o sea, al controlador, que, o sea, cómo van esas tareas, de manera de que el controlador decide, este, de nuevo, junto con el cluster manager, asignarle nuevas tareas al ejecutor, ver cuánto falta para la ejecución de la tarea, del programa de aplicación del usuario que lo solicitó, etcétera, ¿no? Y entonces vimos en esa clase el flujo, de cómo era el flujo de esta aplicación una vez que el cliente solicita, o sea, crea la aplicación. Entonces habíamos visto que el driver lee esa aplicación, crea un grafo acíclico dirigido, el cual se convierte en un plan de ejecución lógico. Después, eso más adelante se convierte en un plan de ejecución físico que se divide en etapas y esas etapas son las tareas que son asignadas a los ejecutores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, Kevin. ¿Todos los demás? Ok. Irlanda, tú que entraste tarde a la clase pasada. Y además de eso, no les he podido tampoco mandar la grabación de la clase. Ok. Entonces, bueno, ya vimos que varias cosas aquí interesantes.
yo les había hablado del linaje. El linaje no es más que ese grafo cíclico dirigido, ese DAC, que dice cuáles son las, digamos, este programa de aplicación se convierte o realmente son transformaciones y acciones sobre un RDD. Ya vimos también cuáles eran las transformaciones y acciones la vez pasada, que ya vimos que, bueno, por aquí lo podemos ver un poco atrás. Aquí podemos ver, haciendo un repaso más, que aquí están las transformaciones y las acciones, y las transformaciones, podemos verlas así, estas, ¿no? Hay diferentes tipos de transformaciones, fíjense, hay la de unión que une dos RDD, la de intersección que devuelve la intersección de dos RDD, y así sucesivamente. Y las acciones son las que ya recopilan lo que se hace con los RDD. Fíjense, el collect, el count, el fierce, devuelve la primera fila del conjunto de datos. Ya esto es lo que se ejecuta de manera inmediata. Y lo que se ejecuta de manera perezosa son las transformaciones. Estas son algunas, y yo le dije que ustedes aquí en este enlace pueden encontrar muchas otras transformaciones, ¿no? Y un grafo acíclico dirigido va a ser entonces la cantidad de transformaciones. Vamos a ver cómo lo vemos aquí. Esto ya es otra cosa. Las transformaciones o el linaje, el gráfico cíclico dirigido, las transformaciones que se llevan a cabo sobre los RDD junto con las acciones. De manera de que, por ejemplo, algún RDD, algún paso intermedio se pierde, se puede volver a reconstruir a partir de ese grafo cíclico dirigido o grafo de linaje. ¿Sí? Aquí habíamos visto unos ejemplos. Por ejemplo, me crea el RDD. ¿Sí? Ya habíamos visto que las acciones para crear un RDD. Me hace una transformación de ese RDD porque me está llevando todo esto, me lo está multiplicando por 2. Además de eso, el 3 que está aquí me está diciendo que me lo va a paralelizar en 3, o sea que le va a asignar 3 tareas para hacer esto, que se van a ejecutar de manera paralela. ¿Sí? Entonces estamos conectando con lo primero que vimos. Y finalmente tengo una acción que es el collect, que lo que hace es entonces recolectar el resultado y enviarlo al controlador para que se lo envíe al cliente. ¿Sí? Aquí tenemos otros. Fíjate, aquí yo estoy creando un RDD a partir de este arreglo, que tiene 2 elementos. ¿Sí? Entonces, yo estoy en el primer caso, yo estoy haciendo un map donde convierto cada uno de los elementos de este arreglo a mayúsculas. Y después lo imprimo. Entonces estoy haciendo este collect. En este caso estoy calculando el, el largo, el tamaño de cada uno de los elementos del arreglo y lo estoy imprimiendo. Y en este caso estoy haciendo un filtro, ¿sí? Estoy buscando aquella línea que contenga esta palabra. Entonces los resultados de cada uno de estos son estos. Esto lo coloco en mayúscula, esto está contando el tamaño de cada uno de los elementos, y me está devolviendo un nuevo RDD. Acordémonos que otra de las características de los RDD es que son inmutables, ¿no? Entonces, ¿qué significa que un RDD sea inmutable? Que no cambia. Ajá, que no cambia. Entonces, si yo hago una operación sobre ese RDD, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, estas transformaciones que están aquí. Se van a almacenar. Ajá. ¿Se van a almacenar dónde? Exacto, lo que dice Irlanda, que siempre se preserva su versión. Nuevo RDD. Exacto, se genera un RDD. Muy bien. Entonces, recordemos eso, ¿no? Que una de las características de los RDD es que son inmutables.
Y siempre se preserva la versión original con su linaje. Eso es lo que hace que sean resilientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí siguiendo con este repaso, entonces este grafo acíclico dirigido, que es eso, el grafo de linaje, lo que tiene son todas las transformaciones y acciones que se van a ejecutar. Ya vamos a ver más adelante otras cositas, pero él se convierte primero en un plan lógico y luego en un plan físico. Y ese plan físico se ejecuta en etapas y cada una de esas etapas se convierte en una tarea que son las que se envían a los ejecutores, ¿sí? Y los RDD, todo lo que hagan los RDD se almacena en memoria principal, en esta caché que tienen los ejecutores, ¿sí? Solamente el resultado final es el que se almacena en disco, ¿sí? De ahí, entonces, la velocidad que presenta este Spark. Otra de las cosas que vimos es digamos, todo lo que representa Spark, ¿no? Spark está conformado por lo que es el Spark Core, que como dijimos es políglota, porque puedo interactuar con él a través de R, del lenguaje R, de Python, de Scala y de Java. Él él fue programado en Scala, ¿sí? Entonces, digamos, ha hecho que se haga popular este lenguaje que antes no se usaba mucho, ¿no? Pero sin embargo, como los científicos de datos utilizan mucho Python y R, y digamos, algunos desarrolladores utilizan Java, o sea, muchos desarrolladores utilizan Java, entonces él permite que se pueda utilizar los 4 lenguajes, ¿sí? Y sobre eso, sobre el Spark Core, que es, como ya hemos dicho, me da una base sólida porque es, digamos, la unidad mínima de almacenamiento del Spark Core es el RDD. Entonces, y el RDD me da una interfaz bien definida, que son todas esas funciones map de esas transformaciones y esas acciones con las que yo puedo trabajar con un RDD, y sobre ese RDD se construye todo esto, aunque ya vamos a ver que existe otra capa. Entonces, vemos que entonces tenemos una librería de Machine Learning, tenemos una API para streaming, tenemos una API para SQL y tenemos una API para grafo. Entonces, digamos que aquí tengo el ecosistema completo para trabajar con ciencia de datos y con Big Data. Y vimos entonces cómo era el proceso que pasaba con los RDD, ¿no? Aparte que ya sabemos que son inmutables, que son resilientes, que son tolerantes a fallos y todos los elementos que describimos de los RDD. Entonces vimos que sobre ellos se ejecutan cierto número de transformaciones que se ejecutan de manera perezosa, se evalúan de manera perezosa, y por lo general una acción al final que es la que dice, bueno, hasta aquí llegan las transformaciones y ahora hay que ejecutar todo, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a entrar a lo siguiente. Ajá, ya trabajamos, ya vimos la base, que son los RDD. Digamos, del 2011 hasta el 2013, dentro de la historia de Spark, se trabajó directamente con los RDD. A partir de 2013, se trabajó o sea, se le agregó una nueva capa para datos estructurados que se hizo con el data frame. Y en el 2015 se agregó un nuevo tipo de datos que es el dataset, pero solamente está disponible para Java y para Scala. Entonces, dentro de este curso vamos a trabajar es con los data frame. Entonces, aquí vemos cómo entonces ahora nuestro core tiene los RDD con los API de bajo nivel y las variables distribuidas, y ahora tenemos un API estructurado, ¿sí? Donde tenemos los data frame, los datasets, y podemos interactuar a través de SQL. Y entonces sobre
está el streaming, el machine learning y todos los paquetes adicionales que se le puedan agregar a Spark. ¿Sí? Entonces vamos a ver Spark SQL. Es una API estructurada que se presentó en la versión 1.6 y está construida sobre el Spark Core. Entonces, es la que genera la nueva capa estructurada. Es expresiva, intuitiva y muy fácil de usar, como ya vamos a ver. En esta, los datos deben organizarse en un formato estructurado y la lógica de cálculo de datos debe seguir una determinada estructura. Una de las características interesantes que ofrece es la capacidad de ejecutar consultas SQL. Entonces, es lo que hablábamos la clase pasada. O sea, mucha gente en el negocio, en las organizaciones, ya conoce SQL como lenguaje de consulta. Entonces, la curva de aprendizaje es mucho menor, es mucho más rápida con Spark SQL, porque puedes hacer las consultas directamente utilizando un lenguaje que ya conoces. Lo que hace ganar un nuevo grupo de usuarios llamados analistas de negocios que están familiarizados con el lenguaje SQL. Entonces aquí vemos que sobre el Spark Core se agregó entonces esta capa que es para datos estructurados con Spark SQL, donde tengo los data, inicialmente nada más tenía los data frame, ahora tengo también los datasets, pero ya vemos que no son comunes para todos los lenguajes que maneja Spark. Y por supuesto, esto llevó a que se creara un optimizador. ¿Por qué? Porque los que, digamos, saben un poco más de bases de datos, saben que SQL es un lenguaje que llaman declarativo. Digo el qué, más no digo el cómo. Entonces tengo que tener a alguien, o sea, algún elemento dentro, alguna programa dentro eh, de, digamos, del sistema que me diga cómo. O sea, yo le digo qué, pero el cómo tiene que aparecer en alguna parte, ¿sí? Entonces, el, el API de Data Frame es un API de alto nivel para trabajar con datos estructurados. El concepto de Data Frame, como les hablaba la clase pasada, es el mismo concepto de Python, de Panda o inclusive de R. Y el optimizador, Catalyst, hace todo el trabajo duro detrás de escena para facilitar la vida y acelerar la lógica. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije el plan lógico se convierte en un plan físico de ejecución? Bueno, ese es el trabajo de este optimizador, convertirlo en un plan físico, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco más de los data frames. En el caso de Spark, es una colección de datos distribuida e inmutable. Entonces, aquí pasa lo mismo, porque de hecho aquí dice, hereda las propiedades de RDD. Entonces, una de las propiedades de los RDD es que son inmutables. Entonces, esto hace que los data frames también sean inmutables, ¿sí? Eso quiere decir entonces que cualquier operación sobre los data frames lo que va a hacer es que se crea un nuevo data frame que se organiza en filas donde cada una consta de un conjunto de columnas y cada columna tiene un nombre y un tipo asociado. ¿Qué son los metadatos? Entonces son las columnas y los tipos de datos. Tiene una estructura definida por el esquema, que es justamente las columnas y los tipos de datos. Equivalente al concepto de una tabla en el sistema manejador de base de datos, pero no es una tabla, eso hay que tenerlo claro. Aunque el concepto es similar, realmente yo no estoy almacenando una tabla dentro de Spark, ¿sí? Ok, al igual, las API de RDD, las API de Data Frame se clasifican en dos: transformaciones que se evalúan de manera perezosa y las acciones que se evalúan con entusiasmo, dicen ellos, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok.
Entonces continuamos. Vamos entonces, cómo crea un data frame? Lo puedo crear a partir de un RDD. Si lo hago directamente con código, ¿no? Acuérdense que yo puedo llegar a tener el control de crear RDD, ¿sí? Entonces, aquí lo estoy creando estoy utilizando Scala en este punto, pero cuando hagamos la parte práctica vamos a utilizar Python, ¿no? Entonces lo puedo crear a partir de un RDD con en este caso, al RDD le tengo que dar el esquema. O sea, ¿cómo lo voy a almacenar? Entonces, en este caso tiene dos elementos, el X y un valor random multiplicado por X, y yo le coloco entonces clave y valor como el esquema del data frame, ¿sí? Lo puedo a partir de un esquema de un RDD y de un esquema, fíjense, un data frame ellos lo consideran como un RDD más un esquema. Entonces aquí tengo el RDD y tengo el esquema, le estoy pasando ambos. Entonces, Spark.createDataFrame, le estoy pasando el RDD y le estoy pasando el esquema. Donde el esquema lo tengo aquí. Fíjense que el esquema le estoy dando los nombres de las columnas y los tipos de datos. ¿Sí? Y tendría algo así. Profesor, es como el insert en SQL, ¿no? Sí, es como el insert en SQL, exactamente. Pero aquí lo estoy haciendo ya más bajo nivel. Ya ahorita vamos a ir subiendo el nivel, ¿no? Estos son los tipos de datos que yo puedo tener para los data frame dentro de Spark, ¿no? De todas maneras, esto lo pueden buscar en la documentación de Spark también, ¿no? Lo puedo hacer una fuente de datos. Lo puedo hacer a partir de un archivo de texto, un CSV, que hoy lo vamos a hacer, un JSON o un parque, un J, o sea, inclusive con conexiones hacia una base de datos, ¿sí? Entonces, yo puedo conectarme a una base de datos y a partir de allí crear un data frame dentro de Spark. Entonces, eso es digamos, una de las ventajas que tiene, que las fuentes de datos pueden ser muchas. Hola, Lee, ya vi que pudiste conectarte, qué bueno. Entonces, si lo hago a partir de un archivo de CSV, sí, le tengo que, perdón, ya va un momento. Ajá, listo. Ok, si yo lo estoy haciendo a partir de un CSV, tengo que darle ciertos parámetros. Uno de ellos es si tiene encabezado, si la primera línea del archivo representa los nombres de las columnas. Esto debe ser bastante ya ustedes deben estar bastante familiarizados con esto porque es lo que normalmente se pregunta cuando hacemos una importación hola Liz, cuando hacemos una importación con CSV, ¿no? Las cosas que nos preguntan. Y una de las cosas interesantes es esto, si se puede inferir el esquema. Entonces, si dejamos que Spark infiere el esquema, o sea, que le asigne los tipos de datos a las columnas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en un rato con Databricks. Vamos a crear una cuenta en Databricks, vamos a importar un archivo SCB y vamos a hacer operaciones con ese archivo. Entonces, podemos leer, fíjense, en este caso estamos leyendo el esquema, ¿sí? Ahora, dentro de un rato, aquí lo estamos haciendo con Scala. Dentro de un rato lo vamos a hacer con SQL. Entonces, aquí está
diciéndole que va a inferir el esquema, perdón, reduction. Aquí le estoy diciendo que utilice el esquema, perdón, que cree las películas utilizando encabezado, pero sin esquema. Y aquí le estoy diciendo que infiere el esquema. Y aquí le estoy dando el esquema manualmente, que es la otra cosa que también puedo hacer. Puedo decirle cuál es el esquema. Aquí lo estoy haciendo utilizando un conector a una base de datos. En este caso es JDBC a MySQL, donde le estoy dando el usuario del password y le estoy diciendo con la conexión a cuál es o sea, una vez definida la conexión, puedo saber cuál es la tabla a la que quiero traerme para crear el data frame, o sea, con una consulta dentro del sistema manejador. Y bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Entonces aquí, como les digo, con una consulta, yo puedo crear ese data frame, ¿no? Entonces, además de eso, sí, aquí me estoy trayendo, bueno, estoy mostrando nada más los 5 primeros elementos, ¿no? Entonces, fíjense, FieldDF ya tiene los datos para conectarse con la base de datos. Con esta consulta yo le digo cuáles son esos que yo quiero traerme y entonces ya me lo estoy trayendo como un data frame. Entonces aquí tengo algunas de las operaciones que puedo hacer con los data frame. Se puede hacer un select, puede hacer un select expression, puede hacer el where o un filter, ambos. Puede hacer un drop duplicates para eliminar las filas duplicadas del data frame. Puedo usar un sort o un order by. Puedo usar un limit, union, with column rename. Estas son algunas de las operaciones con escala, pero también puedo llevarlas a Python, ¿sí? Y puedo utilizar entonces el lenguaje SQL como veremos más adelante. Puedo hacer drop para eliminar una más columnas del data frame con un nombre específico de columna. Puedo hacer el sample para seleccionar un conjunto de filas. Puedo hacer con los data frame, yo puedo hacer join de dos data frames distintos, ¿no? Que se puedan combinar. Puedo hacer group by, puedo hacer el describe. ¿Sí? Bueno, estas son diferentes formas de referirse a una columna, pero como les digo, es con escala. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, aquí es Spark SQL. Entonces, aquí tenemos el data frame que lo creamos así, de esta manera, como una secuencia. Y ahora, entonces yo digo select el nombre de la columna, si es key, o le digo columna key, o column key, o dollar key, o esto. O sea, lo puedo hacer de varias formas para referirme a la columna. Ajá, aquí tengo el select para mostrar lo que está dentro de movies. Usando una expresión de columna para transformar el año a década. Entonces, fíjense, yo puedo aquí cambiar entonces utilizando alguna función, cambiar el año a una década, ¿no? Porque lo estoy dividiendo entre 10, o sea, estoy haciendo una división para mostrar cuál es la década. Entonces, así puedo hacer, aquí, bueno, aquí están los filtros, que en realidad es la operación filtro que les mostré allá arriba. Puedo utilizar filter o puedo utilizar el where. Ajá. Vamos a ver entonces
lo que yo les estaba diciendo de Catalyst, ¿no? Que como SQL y lo que ustedes vieron anteriormente, igualmente les muestra el qué, o sea, el qué es lo que quieren ustedes obtener, pero no les indica cómo. Y eso lo hace el optimizador. Entonces, si yo le envío una expresión en SQL junto con el data frame o una expresión como la que vimos en Scala o sea, similar o en Python, él lo primero que va a tener es un plan lógico no resuelto. Él va con los where, con los select, con, con las columnas, él va a tener un plan lógico no resuelto. Y ¿cómo lo va a resolver? Él necesita ir al catálogo, saber cuáles son los metadatos de estos data frames, ¿sí? Cuando él, digamos, compruebe con los metadatos de los data frames, lo va a convertir ya en un plan lógico, ¿sí? Y va a hacer una optimización lógica, por ejemplo, reordenar las operaciones. O sea, primero hacer el select y después el where, o primero hacer el where y después el select, donde él considere que es mejor, ¿no? Una vez que él haga este plan lógico, él puede tener muchos planes físicos. ¿Cómo creen ustedes que son estos planes físicos? ¿Cuál es la diferencia entre un plan lógico y un plan físico? ¿Cuál creen ustedes que sea? Fíjense, un poco más ya con la infraestructura de hardware. Sí, sí. Por ejemplo, supongamos que este plan lógico me dice que hay que hacer un where entre dos tablas, ¿sí? Un join entre dos tablas y cada una tiene un where, ¿sí? Entonces, yo pudiera primero hacer el join y después hacer el where sobre ese join, o pudiera llevar esos where a cada una de las tablas, las condiciones a cada una de las tablas y después hacer el join, ¿sí? ¿Lo ven o no? Ujú. Ok, ese sería el plan lógico optimizado. Ajá, pero después resulta que el plan físico me dice, ok, pero esos datos están en tales RDD, ¿sí? Están ubicados en tal sitio. Entonces, me conviene llevar estos datos para allá. Por ejemplo, si yo voy a hacer el join, me conviene llevar el conjunto de datos más pequeño, el conjunto de datos más grande o al revés, ¿sí? Entonces ya ahí yo tengo que ver ya el tamaño de los datos, dónde están ubicados, para poder tomar una decisión. Por eso es que aquí se definen diferentes planes físicos, o sea, se puede hacer de diferentes maneras. Y aquí con el modelo de costos, entonces ya yo sé a lo mejor cuál es el RDD más pequeño, cuál me conviene mover de un sitio a otro, o el data frame más pequeño, vamos a hablar aquí en data frame, pues, el data frame más pequeño, o cómo me conviene hacer el join con el otro data frame, a lo mejor puede haber diferentes formas de hacerlo. Entonces aquí es donde se definen los diferentes planes físicos. Se lleva un modelo de costo y entonces se selecciona el plan físico que tenga el menor costo. ¿Se entiende esto? O a lo mejor aquí se pueden definir diferentes ejecuciones en paralelo
Recuerden que aquí también estamos haciendo operaciones en paralelo. Entonces aquí yo selecciono cuál de esas ejecuciones en paralelo es la que más me conviene. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, a lo mejor yo digo, bueno, voy a ejecutarlo en paralelo en 5, lo voy a paralizar 5 veces. Y a lo mejor con 4 es más que suficiente. ¿Sí? Son como las acciones a realizar, exacto. Entonces aquí tengo que tomar en cuenta muchas cosas. O sea, qué RDD voy a mover, cómo lo voy a paralelizar, cuáles son las operaciones que se van a realizar sobre cada uno de los data frames. No, la selección la hace Catalyst. Exactamente. Esto es lo que hace Catalyst, todo esto. Lo único que hace el usuario es la consulta SQL y decir cuál es el data frame sobre la cual, o los data frames sobre los cuales se van a hacer. Todo esto lo hace él detrás, lo hace, por eso que le digo, cuando se generó digamos, esta capa de alto nivel, se tuvo que diseñar el optimizador. Se pueden dar hints, sí, tal cual. Yo puedo dar hints. De hecho, una de los cuadernos que les voy a enviar tiene hints, ¿sí? Entonces, él selecciona entonces el plan de ejecución físico que considere el más acorde según el modelo de costo que tenga, y eso genera el código final, que no es más que en conjunto de transformaciones y acciones sobre RDD. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, ya vimos también la clase pasada que son las particiones sobre los data frames. O sea, los data frames son distribuidos aquí en Spark, que es digamos, la diferencia de un data frame de Python y un data frame de R, que son centralizados. Estos son distribuidos, entonces, tal cual como sucedía con Hadoop, se dividen en particiones más pequeñas, pero aquí las particiones son definidas por el optimizador, ¿no? Entonces se dividen en particiones más pequeñas que están distribuidas en el clúster de Spark. Entonces, cuando hago transformaciones, puede haber dos tipos de transformaciones. Ellos la llaman transformaciones angostas o narrow transformation, que son aquellas transformaciones que solo vienen de una sola partición. ¿Sí? Entonces, ella me dice que estas transformaciones select, cuando defino, por ejemplo, una columna, el drop o el where, o sea, hace que, por ejemplo, el resultado final venga de una sola partición. ¿Sí? En cambio, hay transformaciones anchas o wide transformation, que son aquellas particiones que vienen de aquellos resultados que vienen de diferentes particiones. ¿Sí? Aquellos resultados que son construidos a partir de diferentes particiones. Entonces, estas particiones anchas son las que pueden, digamos, hacer que estos planes, que este plan a lo mejor no sea el óptimo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen que a veces las estadísticas no están actualizadas, porque el modelo de costo requiere de estadísticas, la base de datos, ¿no? Bueno, en este caso no es la base de datos, sino de Spark, del sistema. Entonces, estadística es dónde están localizados los datos, cuál es el tamaño de las particiones, y el costo de cada una de las operaciones, por ejemplo. ¿Sí? El costo, me refiero al costo en computacional de cada una de las. Eso es el que me da el modelo de costos para definir cuál es el plan físico óptimo, ¿no? Entonces, como este tipo de transformaciones que vienen de diferentes particiones, pudieran, digamos, hacer que ese plan no sea el óptimo, entonces, bueno, aparte de eso, yo puedo definir el número de particiones
que vaya a utilizar, él hace lo que es un planeamiento adaptativo, ¿sí? Donde él aquí digamos, estadísticas en tiempo real, él va atrás, o sea, él como que es el plan parcial, no lo hace completo, calcula cuando llega al final, calcula estadística en tiempo real y vuelve otra vez para atrás para entonces hacer, digamos, la adaptación de los planes, ¿sí? Entonces, dicen que la última versión de Spark tiene esta ventaja, pues. Tiene planes adaptados, ¿no? Una adaptación de los planes como en tiempo real, casi prácticamente. Entonces, y en esos casos justamente, ¿no? Entonces, eso lo que hace es algo así, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, los map y los reduce. Si tengo, por ejemplo, vienen de diferentes particiones, yo pudiera tener como resultado esto. Entonces, los planes adaptados o adaptativos me generan esto que está aquí. Entonces, el resultado final lo llevo a que todos el resultado sea, utilice, o sea, yo no tenga los datos tan regados, sino que los tenga digamos, dentro de una misma partición, para que entonces, si esto lo tienen que utilizar si estos resultados se tienen que volver a utilizar, están, y además que fíjense que las operaciones son menores en este caso, ¿no? En el caso de abajo. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Entonces, bueno, todo esto lo hace Catalyst, pero es importante que ustedes entiendan entonces que cuando ustedes hacen una operación SQL o una operación con Scala o con Python sobre los data frame, en realidad son data frame distribuidos y que hay un optimizador que está haciendo que esto sea digamos, lo más optimizado. Y sin embargo, él permite también tener hints sobre las consultas para ver si todavía se puede reducir inclusive los tiempos de respuesta. Ajá. Entonces, la parte práctica, ustedes la van a hacer en Databricks, ¿sí? Databricks es como les había dicho en la clase pasada, tenemos dos versiones de Spark. Tenemos la versión de Apache y tenemos la versión de Databricks. Lo interesante de Databricks es que me permite como un área de prueba dentro de su nube. Entonces, nosotros vamos a aprovechar eso como una edición comunitaria. Es gratis, pero por supuesto es limitada. Maneja la instalación y configuración del clúster. Entonces, ya eso lo vamos también a ver. A diferencia de Mongo Atlas, donde ustedes pueden ahorita entrar, bueno, aquí también realmente. Pero, o sea, ustedes en cualquier momento pueden entrar en Mongo Atlas y no pasa nada. Él les deshabilita. En este caso les deshabilita el clúster y ustedes tienen que volver a crearlo. Si ustedes, por ejemplo, entran dentro de 3, 4 semanas, ustedes tienen que, si quieren volver a utilizar eso, tienen que volver a crear el clúster y volver, pero los cuadernos y cualquier otra cosa que ustedes hayan creado, se las mantiene, ¿sí? Pero el clúster desaparece y cualquier dato que ustedes tengan ahí almacenado desaparece, porque es un ambiente de prueba. Sin embargo, lo interesante también es que es un ambiente colaborativo basado en cuadernos. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden hacer cuadernos colaborativos, ¿sí? Cuando estoy hablando de cuadernos, estoy hablando de los cuadernos de Jupyter, de los notebooks, que ya los vamos a ver. No sé, ¿hay aquí alguien que no haya manejado los notebooks? ¿Tú los has manejado o no los has manejado? Irlanda.
No los has manejado. Ah, pero te lo recomiendo, ¿viste? Es muy, muy bueno. Ok. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a hacer una inducción no muy profunda, pero sí vamos a hacer una inducción porque en realidad yo les voy a dar los cuadernos, así que, pero por ejemplo, los cuadernos de Júpiter, ellos sirven mucho para el área de enseñanza, para enseñar matemática, para enseñar Python, para enseñar, y ellos están hechos para trabajar con MATLAB y con varios lenguajes de ejecución, en este caso, sí, varios lenguajes de programación. En este caso, vamos a trabajar con cuadernos dentro de Databricks que nos van a permitir trabajar con Scala, con Python, con R y con SQL, ¿sí? Entonces, después del break, vamos a ir a un break y ya son las 7. Sí, a las 7:10 son las 7:02. A las 7:10, para que no se nos vaya a hacer muy tarde, vamos a regresar y vamos entonces a ir a la parte práctica, ¿sí? Ya con esto, o sea, lo siguiente va a ser, vamos a crear nuestra cuenta gratuita dentro de Databricks. Tiene algunos temas, por eso prefiero hacerlo aquí con ustedes y bueno, y queda grabado y después ustedes lo pueden consultar y bueno, estoy a la orden para cualquier pregunta, pero vamos a hacerlo aquí. Vamos entonces para que ustedes vean cómo se hace, vamos a ver los cuadernos, que tienen de especial los cuadernos. Y entonces ahí les voy a dar cuáles van a ser las directrices para que ustedes hagan su actividad práctica, ¿sí? Entonces vamos, chévere, bueno, creo que me comí un minutico con la explicación, sí. Vamos a vernos a las 7:11, pues.
Ok, ya estamos por aquí. Avísenme si ya están todos por aquí también. Díganme si se ve la página de Databricks. Muy bien, Manuel. ¿Sí se ve? Sí. Ok, chévere. Ajá, entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra cuenta gratuita de Databricks. Entonces, aquí hay varias cositas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, entonces, try Databricks en la página que les mostré, la página principal, que es esta. O lo hacemos por aquí o aquí, get started for free. Entonces, una vez aquí, tenemos acá para pedir nuestros datos para crear la cuenta gratuita. Entonces aquí, bueno, les damos nuestros datos. ¿Mm? Yo le di mi correo de Gmail, él no tiene problema con que se le dé un correo de Gmail. Ajá. Y le doy aquí Get Started for Free. No hace falta aquí, pues, lo que hacen es empezar a mandarte correos de cualquier cosa que ellos estén haciendo. Aunque si mi intención es estar actualizada en cuanto a Spark, a lo mejor me conviene marcar esta casillita. Entonces, le digo aquí, este, está haciendo algo por allí, me imagino. ¿Mm? No, no me dice nada. Esperando, ajá, ya, está esperando. Ya yo tengo la cuenta creada, pero hay algo que les quería mostrar. Y ahora no sé por qué no está entrando. A ver si con una VPN. Ok. No, nada, no quiere entrar. A lo mejor es el internet ahorita a esta hora y con el Zoom. A ver. Esto está conectado. Ok. Ahora parece que sí. Por lo menos está aquí.
dando la vueltica a eso. ¿Qué van a? Es como la ley de Murphy. Justo cuando se los voy a presentar, no funciona. A ver, ajá. Y hace rato yo estaba, no, eso estaba funcionando buenísimo. No, nada. Mm, mm. Pero era VPN y no. Y ahora sí. Mm, mm. Ajá. Fíjense, aquí ya por fin lo hizo, ¿no? Este es el segundo paso. Este es muy importante. Aquí ustedes no pueden escoger ninguno de los de aquí arriba. Tienen que aquí, Get Started with Community Edition. Antes era más, lo tenían en un lugar más visible. Ahora lo colocaron en un lugar muy chiquitico. Entonces yo por eso me metí hoy para crear mi cuenta gratuita, para explicarle a ustedes y me di cuenta de esto, ¿no? Entonces, si ustedes crean una cuenta en alguna de estas, les va a pedir que después de 14 días la pasen y les pide datos de facturación y todo eso. La pasen a un plan estándar, a un plan premium, cualquiera de esos, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar aquí, Get Started with Community Edition. Una vez que ustedes seleccionen allí, entonces él va a decir que va a pasar por otros pasos, ¿no? Entonces aquí, pues ya yo tengo eh, eso. Entonces, en mi caso, yo voy a hacer un login porque ya yo tengo la cuenta y esto también les sirve a ustedes porque ya yo tengo una cuenta con por eso él me dio ese error ahí. Pero entonces es importantísimo que ustedes lo seleccionen por allá abajo, ¿no? Ujú. Ok. Entonces aquí yo tengo que darle, aquí get started. No. Aquí yo tengo que darle que haga el login con Community Edition. Hace rato yo lo pude hacer. Será aquí Community Edition. Ajá. Por ahí él les va a mandar un correo. Él les va a mandar un correo para que ustedes creen su password. Entonces por ahí se entran a abrir su cuenta de Community Edition. ¿Mm? ¿Sí? Ok, por fin.
Ok, entonces es- acabo de entrar a Databricks con mi cuenta de Community Edition. Eso es importantísimo porque si no van a estar entonces como entrando por otro lado donde ustedes tienen que darle su cuenta de Amazon o de Google y entonces crear un plan que en donde van a tener que pagar. En este caso no, ¿sí? Ajá, ya una vez aquí, lo primero que tienen que ustedes hacer es crear un clúster. Entonces entran aquí en donde dice crear. Perfecto. Aquí estamos en Data Science and Engineer. La otra parte es Machine Learning. Entonces estamos en la primera parte. ¿Sí? Entonces vamos a crear un clúster. Entonces, bueno, está un poco lento. Me imagino que por la misma conexión a Zoom. En este caso, ya yo tengo creado un clúster. Entonces, yo aquí lo que hago es darle el nombre del clúster, en este caso, clúster Spark SQL, y decirle cuál es el runtime. En este caso, ellos nos recomiendan, vamos a ver 10 más aquí, uno que tenga ambos, LST y ML, o sea, que tenga tanto para SQL como para Machine Learning. Entonces, aquí ya yo puedo tener para ambas cosas. Y lo demás lo dejamos así y simplemente le damos a Create Cluster. Si yo le digo a Create Cluster, lo que me va a decir es que yo tengo un cluster. Ah, no, fíjate. Este, bueno, lo está creando igual, pero él solo permite en la versión de prueba crear un solo cluster. Y eso es lo primero que se va a hacer, ¿sí? Una vez que el clúster esté listo, podemos hacer todo lo demás. Ujú. ¿Qué más podemos hacer? Aquí en Create también podemos crear una tabla, que es lo siguiente que vamos a hacer, o podemos crear un notebook, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a esperar que termine aquí de crear el clúster, que es una de las cosas que ustedes van a tener que hacer. Y este, entonces vamos a ir a la parte de crear tablas y crear notebook. Entonces, una vez que el clúster esté creado, ustedes pueden revisar todas estas cosas, las métricas, pueden borrarlo, pueden terminar, pueden clonarlo, pueden hacer varias cosillas ahí. Aunque bueno, cuando ustedes, en esta versión de prueba, solo les permite tener un clúster. Además de eso, ustedes pueden, eh, con la parte de administración, directamente en los notebooks, ustedes pueden compartirlo con otros usuarios para tener un ambiente colaborativo. Bueno, vamos a dejarlo ahí que siga creando el clúster. Aquí tenemos el workspace, que es mi espacio de trabajo. Aquí tengo los recientes, lo que he hecho recientemente. Fíjense que él me guarda los cuadernos, lo que no me guarda es el clúster. ¿Sí? Aquí tengo mis datos. Entonces me dice que no tengo actualmente un clúster está no disponible. No me acuerdo que si fue que lo borré o es que ya, o sea, ahorita no recuerdo cuánto tiempo es que lo permite tener. Yo creo que es menos de 24 horas, pero creo que, bueno, sí, sí. Entonces, fíjense, es un clúster de 15 gigabytes de memoria con dos núcleos y bueno, y esta unidad de base de datos. Ujú. Ok, hasta que no quede el clúster no puedo hacer mucho.
Aunque bueno, pudiera ir revisando los recientes. No, bueno, no importa. Vamos a esperar. Ah, sí, fíjense, aquí lo dice. Después de un periodo de 2 horas. Con un periodo de 2 horas, el clúster termina automáticamente. Y la cuestión es que ahorita está lentísimo. Sí, sí, no bromean cuando dice 2 horas es nada. No, pero creo que esto es 2 horas sin usar, 2 horas sin uso. O sea que si tú lo estás usando, no te lo va a borrar. Si estás en medio de una prueba, no te lo va a borrar, pues. Sí, sí, y ahorita está súper lento. A ver si en la otra cuenta no me lo he borrado todavía. Aquí no me lo he borrado todavía. Déjame ver, crear, aquí vamos a ver. Workspace. Ujú. Aquí me sacó de la otra cuenta. Eh, fíjense, bueno, lo bueno es que pueden tener más de una cuenta, pues, y probar con 2 cuentas entonces. Pero bueno, vamos a esperar aquí. Ok, este sí tiene el clúster trabajando. Vamos a ver el otro. Ah, el otro ya lo creo. A ver, entonces vamos a usar el otro. Ok, entonces aquí ya tenemos el clúster creado. Y con esto ya podemos entonces crear tablas y hacer pruebas con nuestras tablas. Entonces, eh, ahora ¿qué vamos a crear? Vamos a crear una tabla. Vamos aquí a crear una tabla. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a cargar, fíjense que él me permite traerme datos de otras fuentes de datos, ¿no? Puedo entonces conectarme a alguna base de datos
que tenga a lo mejor un servidor. Puedo hacer una integración con un partner, con otra aplicación. Puedo traerme de Amazon, de otras fuentes de datos, pues. Pero en este caso voy a cargarlo de mi máquina. Entonces voy a cargarlo de mi máquina y voy a utilizar este, que es un CSV, ¿sí? Entonces él está haciendo ahorita el upload de la tabla. Entonces me da aquí dos opciones: crear la tabla con la interfaz de usuario de Spark, del Databricks, o crear la tabla en Notebook. Vamos a hacerla con las dos para ver la diferencia, o sea, cómo es en cada caso, ¿no? Entonces vamos a crear la tabla con la interfaz de usuario. Entonces yo aquí tengo que seleccionar el clúster. Si yo no tengo el clúster donde lo voy a trabajar, él no me permite hacer nada. Entonces aquí hago un preview de la tabla. Aquí él está haciendo el preview de la tabla. Yo aquí le puedo colocar el nombre, el nombre que quiero que tenga la tabla. Entonces le voy a decir que ustedes se deben acordar de este archivo, CSV, que es el de las elecciones, ¿no? Entonces aquí yo lo puedo crear, él me lo va a crear en la base de datos por defecto, o yo puedo crear una base de datos. En este caso, como no he creado ninguna base de datos, él me lo va a colocar ahí. El tipo de archivo CSV. Yo aquí puedo seleccionar el delimitador de columna, aunque él ya lo ha identificado, que es la coma, ¿no? Entonces, fíjense cómo me aparecen los datos así. Ahora, si yo le digo que el primer registro, la primera línea, es el encabezado, entonces ahora él lo coloca aquí arriba. ¿Sí? Antes no estaba, ahora lo coloca aquí arriba, pero fíjense el county fips me dice que es un string, y el vote count también me dice que es un string. Entonces voy a darle que, yo aquí se lo puedo cambiar, ¿sí? Voy a decirle que me infiere el esquema, me haga una inferencia del esquema. Entonces veo cómo cambia, ahora él lo coloca como un entero, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces ahora vamos a ir con esto mismo, con esto que tenemos aquí. Le podemos dar crear tabla, o le podemos dar crear tabla en Notebook. Entonces vamos a darle crear tabla en Notebook y vamos a ver entonces la diferencia. Él me está creando, ya él me colocó aquí uno porque yo lo había creado, ¿no? Entonces él esto es un notebook, o es un cuaderno, ¿sí? Donde yo tengo cuadros donde puedo escribir. Fíjense aquí, esto es simplemente para escribir, donde doy la explicación, y tengo cuadros de código, ¿sí? Estos cuadros de código, en este caso, yo le digo en qué lenguaje se van a ejecutar. En este caso, el lenguaje que estoy utilizando es Python, pero aquí yo puedo cambiar el lenguaje de mi cuaderno. Entonces, aquí el lenguaje por defecto es Python, pero yo lo puedo cambiar a Scala, a SQL o R, ¿sí? Entonces, aquí lo que no tiene es Java. Entonces, lo voy a dejar en Python. Entonces veo aquí que, file location, él está buscando dónde está esta tabla, el tipo, me dice que haga inferencia del esquema, que el primer registro es el encabezado, está en true, y el delimitador es la coma. Entonces, fíjense que me está creando un data frame. Entonces, me está creando un data frame, me dice que infiere el esquema, ¿sí? Me da todas las opciones aquí, ¿sí? Y al final muestra el data frame, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto. ¿Cómo se ejecuta? Lo ejecuto aquí en run cell, o lo puedo ejecutar aquí, run all, y puedo ejecutar todo esto, pero vamos a ejecutar uno por uno.
Eso es lo interesante de los cuadernos, de que ellos tienen código insertado que se va ejecutando y ustedes van viendo cómo se va creando el programa. No tienen que hacer un módulo completo desde el principio. Aquí no tengo el clúster. Entonces tengo que seleccionar el clúster. Ok. Entonces ahora sí lo corro. Fíjense que ahora está corriendo el comando. ¿Sí? Y me está mostrando el, eh, el data frame. ¿Sí? Ahora fíjense, si yo quisiera correr otra cosa que no sea Python, tengo que darle el signo de porcentaje y el lenguaje con el que lo quiero ahora correr. En este caso le voy a decir SQL, ¿no? Entonces aquí voy a crear la tabla. Entonces le estoy diciendo, bueno, este es el nombre de la tabla. Es una tabla temporal. Bueno, aquí no me hizo caso en quitarle esta parte. Entonces voy a correr ahora esta. Entonces, una vez que está eso, entonces ahora voy a, fíjense, le estoy diciendo en SQL, cl asterisco from y el nombre de la tabla. Y aquí tengo entonces lo mismo que está allá arriba, pero con SQL, no con Python. ¿Sí? Aquí, bueno, voy a colocarle un nombre permanente y voy a quitarle, aquí sí, y voy a quitarle esto. Y él lo va a guardar, fíjense, en este caso va a escribir como un archivo. ¿Sí? Por eso es que ahora está de forma permanente, porque recordemos, antes estaba en RDD, estaba en memoria nada más. Ahora sí va a tener, ¿qué pasó aquí? Permanente. Sentado. Ajá. Fíjense que como estamos trabajando con Python, hay que tener cuidado con la indentación, que no es lo mismo que cuando trabajamos con SQL. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otras consulticas con esto. ¿Qué consultas se van a hacer? Abrir más espacio, fíjense, en este caso ya corrimos todos los comandos que estaban aquí. Si queremos tener otro espacio para nosotros mismos empezar a hacer pruebas, le damos aquí agregar celda, o arriba o abajo. Entonces aquí acaba de agregar una celda abajo y le voy a decir que sea con SQL. ¿Sí? ¿Y qué pudiera hacer? Vamos a hacer un group by con state code. ¿Sí? Entonces, bueno, yo tengo por aquí copiado para acelerar la cosa. Tengo por aquí un grupo ahí con candidato. Ah, bueno, también. Ya lo vamos a hacer. Ajá. Lo tengo así porque estas comillitas son como medio fastidiosas de conseguir. Bueno, vamos a hacer este y después hacemos el otro. Pero no sé si se dan cuenta lo rápido que lo hizo. ¿Sí? Y el que yo les voy a mandar tiene más registro, igualmente lo hace rápido. Entonces aquí, bueno, aquí él muestra, aquí le puedo decir que muestre todos los 51 registros. ¿Sí?
También puedo hacer algo interesante, que es verlo como un gráfico, ¿sí? Y entonces él me muestra, porque ya está ordenado de manera descendente, los diferentes estados y el count, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces el que dijo Irlanda, vamos a hacerlo por candidato. ¿Cómo sería por candidato esto? Y vamos a hacerlo abajo. ¿Mm? Ajá. Entonces vamos a hacerlo por candidato y contamos los votos que tuvo cada candidato. Entonces los agrupamos por candidato. Y aquí sería el zoom, ¿no? De los votos. Sería el vote count. Vote count. Total. ¿Mm? ¿Sí? Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Aquí está. De Clinton, Trump, Johnson, Stein y Castle. ¿Qué tal? Sí, lo más lento fue eh, la creación del clúster. Después de la creación del clúster, todo es, digamos, bastante más rápido. Y aquí entonces yo puedo hacer, aquí, pero fíjense algo interesante aquí, ¿no? Yo tengo aquí plot option. Y yo le puedo decir, por ejemplo, que en vez de un diagrama de línea, me haga un diagrama de torta. ¿Qué tal? Sí. Entonces, se ve aquí el poder que tiene esto, ¿no? Entonces, además de eso, yo lo puedo descargar. Puedo descargar aquí la cuestión. Ajá. Ah, pues aquí también puedo definir, escoger el diagrama que quiero utilizar. Sí. Aquí también, ¿qué otra cosa pudiera hacer? Pudiera ver el esquema en SQL también. O sea, puedo ver el esquema en Python como un data frame, pero también lo puedo ver en, en SQL. Aquí utilizando las mismas instrucciones de SQL que ya conocemos. Yo le puedo decir, eh, describe y el nombre de la tabla. Y entonces aquí tengo el esquema de mi tabla. En el caso de los nules en SQL no se tiene problemas con los cálculos. Este, no, en este caso no. En este caso no se tiene problemas con los null. Piensen lo fácil que fue hacer y aquí podemos hacer las consultas similares a las que ustedes hicieron, pero con SQL, a las que ustedes tuvieron que hacer con MongoDB, haciendo diferentes etapas con el framework Aggregate, ustedes la pueden hacer con una sola consulta en SQL. ¿Sí? ¿Qué tal les parece? También ustedes pueden importar datos de un JSON y como les dije, tanto de un JSON como de un CSV, el data
a partir de ese JSON y pueden entonces empezar a hacer consultas en SQL. ¿Qué tal les parece? No, esta va a ser mucho más sencilla esta tarea, por eso les estaba diciendo. Eh, Ajá, Buenas dime, noches, profe, ¿cómo está? chévere, ¿y tú? ¿Te Bien, pareció, gracias a Dios. Pablo? Ujú. Sí, bueno, mis preguntas sobre la práctica, bueno, son las siguientes. En primer lugar, si los ejemplos de consulta que realizamos ahorita, pues, Ujú. tanto el group by o el group by con candidato, todo eso está contenido en la diapositiva de esta unidad. No va a estar en la grabación, pero no va a estar en las diapositivas porque es aparte, ¿no? Pero sí va a estar en la grabación de la clase, ¿sí? Ah, ok. Ujú. Bueno, tengo entendido que también en la unidad anterior, cuando se trabajó con el Mongo, también hay algo sobre, una información sobre SQL. Mongo no tiene SQL. Mongo tiene, son los frameworks que Ah, ustedes ya. utilizaron, sí, Sí, pero bueno, no. usted había colocado como un ejemplo entre diferencia de código entre Sí, eso, SQL y no SQL. claro. Yo lo que hice fue hacer una correspondencia de una consulta en Ya, MongoDB con su correspondiente en SQL, pero obviamente, o sea, no tienen esta facilidad en MongoDB, ¿sí? Ujú, ya comprendo. Bueno, lo otro es si, como tal, bueno, en esta práctica que estamos haciendo con el cluster, ujú. en este Databricks, si como tal en lo que es la realización y la entrega de la actividad, vamos a tener como que un poco más de holgura, o sea, teniendo en cuenta que tenemos pocas actividades prácticas a diferencia de diciembre, pues. Sí. No, para esta actividad ustedes me van a mandar el cuaderno de notebook para yo, o me lo van a compartir en todo caso, el cuaderno de notebook para yo entonces revisar el cuaderno, ver cómo hicieron todo, bueno, tomando en cuenta este, que el clúster se puede perder, pero lo interesante es ver los cuadernos cuando ustedes los hagan, ¿no? Ver las consultas dentro de los cuadernos y poder, en todo caso, correrlas porque entonces estaríamos trabajando con los mismos datos, ¿no? ¿Sí? Los otros datos que yo les voy a mandar para que ustedes los tengan van a ser unos datos que vienen de un curso, justamente un curso de Spark que yo hice en Coursera que tiene todos estos módulos. Entonces, ellos tienen unos datos que están publicados en la nube. Y bueno, y con eso ustedes tienen, por ejemplo, aquí, este, creo que es ujú, donde ellos tienen, en este caso tienen que correr este script que ellos colocan ahí, porque estos datos, creo que ellos los tienen en Amazon, algo así. Claro, los tienen de prueba para el curso. Entonces, y aquí ya ustedes crean una base de datos llamada Databricks, la usan. Fíjense que en este caso, este notebook está en SQL ya directamente. ¿Sí? Aquí crean la tabla con las opciones de CSV, pero con SQL, y hacen las consultas. Ellos y les colocan una sola consulta. Entonces yo lo que les voy a pedir es que agreguen más consultas, les voy a pedir otras consultas aparte de esa que ellos colocan allí. Entonces realmente esta práctica no es difícil. Si ustedes siguen estos pasos que nosotros hicimos hoy, ya su conocimiento de SQL, esta práctica no va a ser complicada. De hecho, no les voy a pedir join ni nada de eso, sino que van a hacer consultas así del tipo group by, de diferentes group by, pero no les voy a pedir join. Aunque se pueden hacer join, ¿sí? Pero no se los voy a pedir. Entonces, lo que lo vamos a hacer es que la vamos a completar con alguna parte conceptual de Spark. Algunas preguntas que tengan que ver con lo que he explicado hasta ahora de Spark. ¿Sí?
¿Les parece? Ok. El cuaderno sí queda ahí, el cuaderno no lo eliminan, ¿sí? Lo que se elimina es el clúster. Los cuadernos quedan. Entonces, si ustedes me lo comparten a mí, yo lo puedo ver y puedo ver lo que ustedes hicieron en sus cuadernos, ¿sí? Entonces, si hay que crear el clúster otra vez, se crea, pero yo puedo ver los cuadernos que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, esa va a ser la actividad. Ujú. Entonces, sí, Está bien, muchas gracias. probablemente ustedes me tengan que primero mandar una print screen de que efectivamente crearon la cuenta en, en esta plataforma, crearon su clúster y después lo que hacen es compartirme los cuadernos. ¿Sí? Sí, sí, el cuaderno permanece. El cuaderno no se elimina. Chévere. Entonces, esas son las dos actividades que vamos a tener. Y algunas, como les dije, algunas preguntas teóricas sobre Spark para complementar. Bueno, preguntas hasta aquí con respecto a esto. ¿Pudieron entender lo que es un notebook, un cuaderno, este, para, eh, para lo que es la parte de código? Para lo que es la parte de aprendizaje, pues, mejor dicho. Fíjense, esto es de Databricks Academy. Yo puedo colocar en los cuadernos, yo puedo colocar imágenes. Esta es una imagen que ellos colocaron. Puedo colocar explicaciones. Fíjense, ellos colocaron aquí una imagen para ellos van explicando cada cosa y dentro de cada cosa hay una parte de código que es el que se corre. Aquí yo puedo tener código fíjense, en este caso, este también es en SQL, pero yo pudiera tener código en Python, código en R, dentro del mismo cuaderno. ¿Sí? Queda entonces todo bastante claro, ¿no? ¿Cómo se comparte el cuaderno? Eso es bien interesante. ¿Mm? Bueno, aquí hay una parte de export y aquí hay una parte de, aquí en la parte de setting, en la parte de consola de administración, yo puedo aquí agregar usuarios. Entonces aquí ustedes me pueden agregar a mí como usuario del clúster que ustedes, aquí de esto, y entonces ustedes me pueden, ya yo puedo ver los cuadernos de ustedes. Ujú. Sí, sí. Sí, de todas maneras lo interesante es que ya yo les voy a dar unos cuadernos que ya están hechos. Les voy a mandar el enlace. Fíjense, en este caso, yo en el Workspace, vamos a borrarlos aquí. Todo esto lo vamos a borrar. Yo le doy aquí, delete. Borré todo eso. Entonces ahora yo le voy a dar aquí import, le voy a dar URL y le voy a pasar el que les voy a pasar a ustedes, que es este que está aquí. Les voy a decir import y ya entonces ya tienen esos cuadernos que les estoy diciendo. Ujú. ¿Sí? Fue rapidito que importaron los cuadernos. Y como siempre, ustedes tienen que tener aquí, o sea, el cuaderno no se va, lo que se va es el clúster. Entonces, bueno, crean de nuevo el clúster y corren todo lo demás. Recuerden que una de las ventajas de Spark es que hace las cosas en memoria. Entonces, si ustedes tienen sus datos, por ejemplo, en Amazon, como en este caso, o los tienen en su máquina, en el caso, como yo les estaría diciendo, cuál es el archivo CSV con el que estarían trabajando, yo también lo tengo, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es crear el clúster tal cual como les dije, y es lo que más se demora, ¿no?
Y digamos, el tema con eso es que, bueno, la idea es que ustedes hagan esto en un solo momento, porque ya saben que para la próxima entre ya no van a tener el clúster ahí, ¿no? Y por supuesto que ustedes podrían darle correr todo y él correría todo hasta abajo. Él se ejecutaría todo lo que es ejecución. Pues esto, fíjense que esto no se ejecuta, esto es un markdown. Si ustedes le dan aquí 2 veces, van a ver que tiene una, aquí se llama markdown. Entonces hay toda una documentación para esto, pero fíjense que los títulos son con doble numeral, ¿sí? Y entonces ustedes pueden tener enlaces, pueden tener muchas cosas dentro del markdown, ¿no? ¿Sí? Pero realmente los cuadernos que yo les voy a dar ya están hechos. Ustedes no tienen que hacer esta parte, solamente tienen que hacer la parte de código en todo caso. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta adicional? Ah, ok. Bueno, chévere. Excelente. Entonces, ya entonces lo que quedaría sería publicarles la actividad y que entonces ya poderles corregir las 2 actividades prácticas y lo único que falta es la presentación final. Excelente. Profe, ¿cuándo colgaría esta tarea? Esa la voy a estar colocando esta misma semana. Esta misma semana, porque bueno, mañana tengo la clase con el otro grupo, entonces ya sería entonces para el jueves, para que la tengan los 2. Ujú. Dime, Irlanda. Sí, la estaría colocando para el jueves. Ujú. Ah, las grabaciones, muy importante. Ok. Ah, la grabación de la revisión del portafolio. Bueno, voy a ver qué tal quedó, porque como fue por salas, creo que se grabó cada sala, pero tengo que ver. Sí. Y las diapositivas. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Estuvieron 11 personas. Entonces, bueno, cualquier cosa, estoy pendiente de lo que escriban por el grupo y les estoy publicando tanto las clases como la actividad. Bueno, feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego, profe, que se mejore, gracias. Gracias, Kevin. Gracias, profe. Igual que se mejore.